negativo. En España no paran de destruirse empresas desde que ustedes llegaron al gobierno. Estamos ahora en un nivel de empresas, de cantidad de empresas en España pre-COVID. ¿Verdad, señor Figaredo, que intento echarle paciencia a responderle sus preguntas? Porque vuelve usted a traer unos datos. ¿De dónde saca usted el dato de que en España se están destruyendo empresas? ¿De dónde saca usted el dato de que no hay un incremento de la inversión extranjera, sino un decaimiento de esa inversión? ¿De dónde saca los datos, señor Figaredo? Es que simplemente no lo entiendo, porque le llevo diciendo una y otra vez que se informe usted con fuentes oficiales. Porque si usted se informa con cualquier tabloide, pues al final hace este tipo de intervención que hace usted aquí, que para nada se corresponde con la realidad. Niega el FMI, como pasa con el Partido Popular, niegan la OCDE, niegan cualquier organismo internacional que califique a la economía española, como está haciendo, de las mejores del mundo y de la que tiene un mejor saneamiento de las finanzas públicas, y usted sigue con sus datos que no sé muy bien quién se los proporciona, pero que le quita la razón, señor Figaredo. Y que si quieren ustedes hacer una oposición seria, al menos discutamos de fuentes oficiales que nos permita comparar la realidad. Además, a continuación, se mete usted con los sindicatos, señor Figaredo. Vamos a ver, los sindicatos, cuando este país estuvo en una situación como la pandemia o en una crisis inflacionista, los sindicatos de este país no solamente estuvieron a la altura, sino que contribuyeron al bienestar de los ciudadanos de forma decisiva. Y voy a defender la labor de comisiones obreras y de UGT, también de los empresarios, que estuvieron del lado de los ciudadanos, mientras el partido de Vox, votando en contra incluso del confinamiento que permitió salvar miles de vidas. ¿A qué están, señor Figaredo? ¿A defender los intereses de unos pocos o al interés general? Déjese de paparruchas. ¿Intermedió usted para que Hacienda le aplazase una deuda al señor Aldama o no? Conteste. Y conteste, ¿intermedió usted para que el señor Aldama se beneficiase de ese aplazamiento? ¿Sabía usted que el hermano del presidente del gobierno vivía en la Moncloa? Figaredo, le ruego que sea sensible también con el material de la Cámara. Tiene la palabra la vicepresidenta primera. Gracias, señora presidenta. Se refería a los exabruptos que usted hace en esa performance que nos trae cada vez que interviene. Señor Figaredo, yo he contestado con mucha claridad, pero usted no es ningún juez, ¿eh? Vox no es ningún juez. Es verdad que ustedes son los que ponen las denuncias que afectan a causas judiciales que en este momento están en marcha, los sindicatos de ultraderecha, porque ustedes están justamente en el acoso, derribo a este gobierno. ¿Van a dar explicaciones alguna vez? Pues sabrían que este gobierno es el que con diferencia ha respondido más preguntas orales, escritas, más comparecencias ha tenido en esta Cámara. Cientos de respuestas para explicar la acción de gobierno. Puestos a explicar, yo le doy simple y llanamente tema libre. Dígame qué quiere usted que hablemos. ¿Quiere usted que hablemos de la ley de paridad, a la que ustedes votaron en contra? ¿Quiere usted que hablemos de las ayudas a los afectados por la Dana de Valencia, ayudas a las que ustedes votaron en contra? ¿Quiere usted que hablemos de la subida de las pensiones de los pensionistas españoles? Subida que ustedes votaron en contra. Igual es que la explicación tienen que dar ustedes de por qué sistemáticamente con su voto perjudican los intereses de la ciudadanía española, por qué siembran odio, por qué mienten, por qué intentan dividir a los españoles. Esa es la explicación. Gracias. Es que respondan a las preguntas que se les hacen aquí, porque nosotros somos la oposición y venimos a fiscalizarles a ustedes. Y ustedes nunca responden ni sobre su corrupción económica, ni sobre su corrupción política, ni tampoco sobre la violencia que alientan desde el gobierno para tapar su corrupción. Ustedes insisten en atacar a la justicia, como hacen también con la audiencia de Badajoz que acaba de enviar al hermano de Pedro Sánchez al banquillo. ¿Usted considera que eso es lawfare? ¿Qué estarían ustedes diciendo si fuera el hermano de un presidente de Vox el que es enviado a juicio? Lo digo porque ayer su gobierno indultó a 2 de los 6 de Zaragoza que se dedicaron a agredir con adoquines a los asistentes de un acto de Vox y a la policía.
Habrá podido comprobar la Cámara, 2 intervenciones idénticas, con los mismos argumentos, las mismas mentiras, 2 portavoces intercambiables, absolutamente ultras, donde nadie sabe quién es más ultra de los dos, porque las cosas que se dicen son idénticas, exactamente los mismos. Le digo, por tanto, lo mismo que al señor Tellado, y puede usted dar por reproducida mi respuesta. Escuche usted a la presidenta del Observatorio sobre Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Así no dirá tonterías, si es por ayudarla, señora Millán. No diga usted falsedades, no diga usted mentiras. Segunda cuestión que le planteo. Miren, de verdad, lecciones de la ultraderecha y de Vox en materia de defensa de los derechos de la mujer, cuando ustedes niegan la violencia de género, ninguna. No se lo permitimos, porque ustedes votan sistemáticamente contra todos los avances de las mujeres. Pero si ustedes llevan a maltratadores condenados en sus listas, pero ¿cómo pueden ustedes defender los derechos de las mujeres? Y miren, vamos a terminar con un asunto que seguro que le va a interesar. Este es un tuit de su jefe, de señora Abascal, acusando a un joven marroquí de quemar a una mujer, cuando lo que estaba haciendo era ayudándola. ¿Cuándo van a pedir disculpas ustedes por este tuit? ¿O es que el racismo les impide ser humanos? Gracias. Candidato a premio Nobel, dando vueltas por Nueva York. Yo creo que no vive en la realidad. Muchas gracias. Nota por dónde respira la herida de cada uno, señor Bendodo, ¿eh? Primero, porque muy orgulloso del papel que a nivel internacional juega el presidente Sánchez, marcando la pauta de otros países, por ejemplo, en relación con el genocidio de Gaza y también con las medidas que se toman en relación con Ucrania. Aquí lo curioso es que la opinión del Partido Popular la ha tenido que dar el señor Aznar, porque el señor Feijóo ha intentado jugar ahí a un juego que nadie le ha entendido, señor Feijóo, y que ha tenido que venir su jefe de fila, el señor Aznar, a decir la posición real que mantiene el Partido Popular, que por supuesto niega ningún tipo de agresión y lo que hace es apoyar al gobierno de Netanyahu. No era yo consejera de Hacienda, señor Bendodo. No, es que usted nunca se informa, porque a usted le da igual. Ustedes siguen en la mentira, en el bulo y en difamar. ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por su jefe de gabinete? Gracias. Señor Bendodo, siempre con ese tono en el que usted se dirige a mí, así por encima del bien y del mal, ¿verdad? Sí, ese tono que usted utiliza, no sé si con todos, desde luego con las mujeres lo utiliza. Y por tanto, señor Bendodo, le contesto, en este caso con la misma rotundidad, rotundamente sí. Es más, le digo, señor Bendodo, a mí me parece que el Partido Popular evidentemente tiene que pensar el tipo de oposición que está haciendo. Una oposición fundamentada en mentiras, fundamentada en el barro, en el que no aportan ni una propuesta para este país. Ustedes deslegitiman las instituciones, ustedes no respetan el resultado de la democracia. Desde el primer día han estado en el acoso derribo a este gobierno, al presidente del gobierno, solo y llanamente porque no le gusta lo que votaron los españoles. Y aquí lo importante, señor Bendodo, en un sistema democrático en el que unas veces gobiernan uno y otras veces gobiernan otro, al menos es respetarnos, porque una cosa es hacer oposición y otra cosa es destruir. Y ustedes lo que hacen permanentemente es destruir para intentar derribar al enemigo para ustedes político. Nosotros no entendemos la política así, por tanto combatimos la corrupción, impulsamos el crecimiento de este país, tomamos medidas para combatir la desigualdad y por tanto sí, vamos a seguir trabajando, como ha dicho el presidente, señor Bendodo, hasta el final de la legislatura. Prórroga tras prórroga para intentar aguantar. Y su jefe presumiendo de gobierno estable. Miren, no es la única anomalía. No es normal que aquellos que quisieron dar un golpe de Estado puedan ser amnistiados. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo, señor Bravo, que después de escuchar su intervención se entiende perfectamente por qué el señor Feijóo ha cambiado de asesor económico. Desde luego ha brillado usted por no hacer nada, por decir mentiras o por interpretar de forma absolutamente incorrecta la información disponible. Usted es inspector de la agencia tributaria. ¿Usted no tiene nada que decir del novio de la señora Ayuso?
No tiene nada que decir de alguien que se ha declarado delincuente y que presuntamente ha cometido otros delitos tan importantes. Usted es inspector de la agencia tributaria. ¿Usted no le ha contado al señor Feijóo la realidad que hay detrás de todas las mentiras que está diciendo la señora Ayuso? ¿Está usted satisfecho Miguel Ángel del trabajo que está haciendo? Señor Bravo, verá, usted me preguntaba qué es lo que era normal para mí. Para mí, lo que es normal es que el Gobierno contribuya al crecimiento económico de este país como lo está haciendo, como lo hace con una cifra de crecimiento el mayor de las economías avanzadas, como lo hace subiendo las pensiones como nunca, el salario mínimo interprofesional, teniendo récord en la creación de empleo y, por supuesto, señor Bravo, persiguiendo a aquellos que defraudan Hacienda. 18.000 millones de euros que hemos aflorado de aquellos que quieren engañar al resto de españoles para que no se distribuya esa riqueza. A mí lo que no me parece normal, señor Bravo, es que ustedes mantengan en la Comunidad Valenciana a un presidente, al señor Masón, que ha costado cientos de vidas por su nefasta gestión. Eso es lo que no es normal. Que para ustedes la anomalía es la regla, pero para los españoles lo que ustedes hacen no es normal. Y por suerte queda un día menos para que España despierte de esta penitencia y pueda recuperar la normalidad. Mire usted, señor Bravo, cuando alguien tiene que mentir y negar estadísticas del Fondo Monetario Internacional, estadísticas de la Comisión Europea, estadísticas de la OCDE, es que sencillamente no tiene nada que aportar y está desesperado, que es lo que le pasa al Partido Popular. Lo que no es normal, señor Bravo, es que ustedes desde Génova den instrucciones para que los presidentes autonómicos se pongan en contra de una quita de la deuda que perdona 83.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Eso no entra en el sentido común, eso es absolutamente anormal y lo que refleja es en lo que están. Que aquí se repartan cartas hasta que tengan la mayoría que quieren. Le quedan ganas de ponerse a la defensiva cuando yo le estoy preguntando por mujeres que se han sentido vulnerables por su gobierno. De verdad. Mire, este no es el único caso de su incompetencia. También tenemos la ley del solo sí es sí, que ha sacado a agresores sexuales a la calle. Ahí tenemos la ley ELA, a la que no han puesto ni un euro en un solo año. Ahí tenemos esas causas humanitarias que ustedes cogen y abandonan en función del oportunismo político, que se lo digan a los saharauis. Pero ¿con qué superioridad moral hablan ustedes que han abandonado a todos y cada uno de los que dijeron ustedes que iban a defender y a proteger, señora Montero? ¿El Partido Popular solo habla de las mujeres cuando se trata de intentar generar una alerta, una alarma infundada, igual que hicieron absolutamente el mismo esquema que hicieron con la ley del sí es sí? Porque ustedes tienen un problema en relación con el feminismo. Ustedes están pactando con un partido político que niega la violencia machista, que banaliza la criminalidad contra las mujeres. Ustedes votan en contra de todas las medidas que permiten realmente hacer efectiva la igualdad. Votan en contra de la igualdad salarial, votan en contra de medidas económicas que sobre todo favorecen a las mujeres, salario mínimo interprofesional, reducir la temporalidad, incrementar las rentas salariales. Votan permanentemente en contra porque ustedes no creen en la causa de las mujeres, ustedes no creen en el feminismo. Pero señora Muñoz, por volver a reiterarlo, las mujeres han estado protegidas en todo momento y ustedes con este tema simple y llanamente quieren causar una alerta social que vuelve a redoblar el dolor que las mujeres sienten por tener que estar protegidas de sus agresores. ¿Están en el lado correcto de la historia? No, están en el lado corrupto e hipócrita de la historia. Señora Montero, mire, no asumen su responsabilidad, nunca lo hacen. Pero señora Montero, aquí sigue la ministra, porque no ha dimitido ni la han cesado. Pero todo en la vida tiene consecuencias y ustedes las van a conocer. Cuando las españolas y los españoles voten, se van ustedes a dar cuenta. Siguen ustedes intentando sacar rentabilidad política de cuestiones que nada tienen que ver con la igualdad y que, por tanto, el Partido Popular sigue anclado en una negación con el partido socio de la violencia machista, sin votar ni una ley
que permite realmente la autonomía de las mujeres, que permite que las mujeres podamos estar en condiciones de igualdad, y a ustedes les perseguirá toda la vida. Señora Muñoz, que aquí en este Parlamento, cada vez que traemos un impulso legislativo, da igual de lo que sea, que impacta sobre todo en las mujeres, el Partido Popular se retrata siempre votando que no. Por tanto, lo tienen claro las mujeres de este país, que saben que este Gobierno defiende, por supuesto, sus intereses frente a sus mentiras, frente a sus bulos. Y mire, lo mejor que puede hacer el Partido Popular es apoyar a este Gobierno cuando traiga la ley de prostitución, de abolición de la prostitución, y por tanto veremos quién está a favor de las mujeres y quién con las... Muchas gracias. La siguiente pregunta la formula el diputado don Juan. Ingeniero y ahora diplomático, el señor Pachi López, nos anunció la semana pasada que está estudiando, ay madre, que España no participe en el Mundial de 2026 si también participa Israel. Le pregunto, señora ministra, 1, ¿respalda las palabras el Gobierno del portavoz socialista? 2, ¿desde el Gobierno están dispuestos a seguir boicoteando pruebas deportivas a través de convenios de colaboración con la Kale Borroka como han hecho en la Vuelta Ciclista? 3, señora Alegría, ¿va a ejercer en algún momento el cargo de ministra de Deportes porque sigue callada en este asunto? Se lo digo porque usted cada semana nos repite que no caben las equidistancias. Señora ministra, ¿en qué lado están? ¿Están con los deportistas o están con los que echan chinchetas en la carretera como en la Vuelta Ciclista? ¿Están con la Kale Borroka o están con España y el Mundial de Fútbol del 2026? No está en duda la capacidad de España para albergar grandes competiciones internacionales. Lo que es preocupante es que ustedes estén sembrando esa duda sobre las capacidades de nuestro país. Ministra, de caótica nada. Nosotros condenamos la corrupción del Gobierno. ¿Usted condena también? Porque condenamos la corrupción que rodea al presidente del Gobierno, a su mujer, a su hermano que ha sido sentado en el banquillo. Por eso le pregunto, ¿usted la condena? María del Pilar Alegría Continente. ¿La conoce? No tienen vergüenza ni la conocen, pero... Mientras le escuchaba pensaba, qué mal tienen que estar en el Partido Popular, qué falta de liderazgo, qué páramo de propuestas para que ustedes den pábulo a esa idea de que se pone en duda la capacidad de España para albergar grandes competiciones internacionales. Porque lo que sucede es que en el Partido Popular, tras la última etapa de la Vuelta, creen que este país no está capacitado ni para albergar, ni por supuesto un Mundial de Fútbol en el año 2030, y si me apuran, ni siquiera un torneo de petanca. Porque la verdad de su pregunta de hoy, señor Merino, es que a ustedes lo que les gustaría ver en todas las portadas de los periódicos deportivos es que se cancelan todas las distintas competiciones deportivas internacionales en nuestro país. Lo que pasa, lo que les tengo que decir, y les voy a dar una mala noticia, que a pesar de ustedes, España en 2030 va a albergar un campeonato de fútbol. España en 2031 va a albergar la Ryder Cup. España en 2029 va a albergar el Mundial de balonmano femenino. Y fíjense, lo único que puede pasar cuando se disputen esas competiciones es que por fin las federaciones internacionales y el Comité Internacional hayan adoptado la misma decisión para los equipos de Israel que la que adoptaron para los equipos rusos en el año 2022. Por cierto, señor Merino, una decisión que comparte y que defiende este Gobierno. La defiende su partido. Así que yo simplemente, señor Merino, les voy a pedir algo. Yo, lógicamente, no les voy a incitar a ustedes y les voy a pedir a ustedes que ayuden a mejorar la ya buena posición de España en el ámbito deportivo. Al menos lo que les pediría es que no pisoteen la marca España, de la que todos nos sentimos por cierto, nos sentimos muy orgullosos. También les diré que poco podemos esperar del partido cuya titularidad fue esa frase de que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Que, por cierto, puestos a levantar, céntrense ustedes en levantar el liderazgo del señor Feijóo, que está bien hundido. Que no sean capaces de hacer algo más. Y creo que el jardín en el que se han metido con el tema de Gaza, que sean incapaces, como Meloni, de reconocer que se está masacrando a la población civil, habla de la inutilidad de esta derecha del partido. Bolaños, no hable usted mucho de listas, porque las listas de su partido las hacían puteros, ¿verdad?, y corruptos. Y ve lo que van a ver hoy los españoles, pues como la señora del presidente, la mujer del presidente de gobierno,
tiene que sentarse en un banquillo por delitos de malversación. Pero, señor ministro del Interior, mire, Hawái es considerado en muchos países como un suministrador tecnológico de alto riesgo por su dependencia del gobierno chino. China, además del principal aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, según los informes que elabora la Comisión de Seguridad Nacional a la que usted mismo pertenece y el propio CNI, está muy activa en España en operaciones de espionaje, guerra híbrida a través de ciberataques. En relación a cuestiones de seguridad y en relación a todos los contratos de comunicaciones, de software para la interceptación de comunicaciones y lucha contra la criminalidad organizada, el sistema SITEL está perfectamente monitorizado por todos los centros de seguridad del Estado. Son perfectamente estudiados y evaluados, y en concreto por el Centro Criptológico Nacional y de conformidad a nuestra legislación interna y a la legislación de la contratación pública. Los contratos con Huawei se limitan exclusivamente a lo que sería el establecimiento, el almacenamiento o el alquiler de un armario sin conexión ni contacto, es decir, no hay ni gestión ni disposición de ninguno de los datos. Se les ha referido por activa y por pasiva. Son contratos que datan incluso desde 2012. No sé qué partido político estaba en el gobierno, no sé quién dirigía el Ministerio del Interior y no sé quién gestionaba también el almacenamiento, que no la gestión o concreción ni en modo alguno conexión o acceso a los datos. Le vuelvo a decir que la seguridad y la seguridad en materia de comunicaciones e interceptación es una máxima, se realiza a través de SITEL y está gestionada, dirigida en todo momento bajo la tutela de los tribunales españoles. Muchas gracias. Fondo, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que esta concesión ha alertado a todos los socios de la Unión Europea y de la OTAN. Y mientras que el Ministerio de Tecnología ha anulado el contrato, usted sigue empecinado en mantener e imponer en riesgo nuestra seguridad nacional. Mire, señor ministro, la infiltración de Hawái en las altas esferas del gobierno es evidente. Por eso la mujer del señor Álvarez fue directiva. Por eso el acento de Pepiño, su influencer, y Zapatero, su lobista principal. Ahora queda saber quién es el comisionista. Y mire, usted empezó el ministerio diciendo que era un técnico, luego que era un socialista ejemplar, y con el paso del tiempo sus mentiras y sus fechorías le han llevado a ser el ministro más reprobado de la democracia, el ministro del Interior más reprobado de la democracia. Ahora que su futuro es incierto, ándese con ojo. No vaya a ser usted que pase del banco azul al banquillo. En cuestión de legalidad de las interceptaciones de las comunicaciones, seguridad de las interceptaciones de las comunicaciones, del sistema SITEL, y no solo por mi responsabilidad actual, sino por la anterior, creo que sé algo más que usted. En relación a la tecnología Huawei a la que hace referencia y almacenamiento, es utilizada por países como los que ha hecho usted referencia, como Bélgica, Holanda, Francia, Italia, en distintos ámbitos también para el almacenamiento de datos, no la conexión como nosotros en esos ámbitos referidos. Y no sé si seré el ministro más reprobado. Lo que soy es el ministro del Interior que lleva más tiempo. Y desde luego estoy convencido que no seré el ministro imputado ni el ministro que ha utilizado a las fuerzas de seguridad para la comisión de delitos, para espiar al contrincante político y para devaluar los valores democráticos. En eso estoy absolutamente convencido. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Hay que ser claros. Con un gobierno decente, la señora Ana Redondo ya no debería estar sentada en este pleno, en esta sesión, en el día de hoy. Mire, el escándalo de las pulseras, de los maltratadores, exige respuestas, exige responsabilidades y exige dimisiones. Su negligencia ha puesto en peligro a mujeres maltratadas de nuestro país. Sin excusas, asuman responsabilidades y dimitan. Dimita usted y dimita de una vez por todas la señora Ana Redondo. Nada más y muchas gracias. Del Partido Popular, lecciones en materia de defensa de los derechos de las mujeres, ni una, porque ustedes votan sistemáticamente en contra de todos los avances de las mujeres en este país, desde la ley del aborto en los 80 hasta la ley de paridad del año pasado. Si usted escuchara al Consejo General del Poder Judicial,
no diría las cosas que dice. Le invito a que escuche lo que dijo ayer mismo la presidenta del Observatorio sobre Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Hace usted un discurso que es absolutamente ultra, con lo cual a nadie le puede demostrar, a nadie le puede sorprender que usted mañana vaya a acudir con el señor Iván Espinosa de los Monteros a un acto público. Fíjese qué imagen más visual de la derecha y de la extrema derecha en nuestro país va a quedar. Un portavoz moderado de un partido ultra con un portavoz ultra de un partido que dejó de ser moderado, el Partido Popular. Eso es lo que mañana van a ver los españoles. Eso es lo que van a ver los españoles. Se le ve a usted muy ufano, cuando debería estar avergonzado de que el Partido Popular haya traspasado todas las líneas rojas en la persecución de personas honestas solo por ser familiares del presidente del Gobierno. Deberían ustedes estar avergonzados. Y mire, me habla usted de la ejemplaridad de este Gobierno y vamos a hablar de la ejemplaridad de este Gobierno. En el plano económico, en el año 2024, The Economist dijo que somos la economía desarrollada con mejor desempeño del mundo. ¿Sabe que en el año 2022 el señor Feijóo decía que España se asomaba a una profundísima crisis económica? En el año 22, 1,6 millones de empleos hemos creado desde el año 22. Por cierto, señor Feijóo, que hay quien critica a su equipo económico, que a mí me parece que debe usted mantenerlo, por aportar. Y hablemos también de ejemplos y de ejemplaridad. España hoy es un ejemplo en el mundo de alzar la voz, de levantar la bandera de los derechos humanos, de la defensa de la población palestina que está siendo masacrada por el gobierno de Netanyahu. Y miren, ustedes, el Partido Popular, que fue el partido de la guerra, intenten ustedes evitar ser el partido de la connivencia con el genocidio. Gracias. Le daba instrucciones para que facilitara adjudicaciones a las empresas de la trama de Santos Cerdán. Muy bien. Muchas gracias, señor Sayas. Señora ministra. Gracias, presidenta. Mire, señor Sayas, es usted tan previsible que hasta abochorna. Mientras los demás hemos cambiado de curso, usted se presenta aquí como repetidor. No aporta nada desde su escaño, más allá de buscar el contenido de un tuit. Pero mire, le miro yo y le veo yo un poco diferente. Le noto como alicaído, como triste. Quizás es porque echa de menos a su compañera Noelia Núñez. Ella sí que tuvo que dimitir. Dimitió porque mintió. Algo a lo que nos tienen acostumbrados en el Partido Popular. Señora presidenta, por favor. Señores diputados y señoras diputadas, silencio, por favor. Silencio. Dimitir por mentir. Gracias, señora ministra, cuando usted quiera. Dimitir por mentir, algo al que nos tienen acostumbrados en el Partido Popular. Digo, a lo de mentir. Pero usted también dimitió, señor Sayas, hasta 2 veces, traicionando las siglas a diferentes fuerzas políticas, haciendo el mayor ejercicio de transfugismo político en esta Cámara y en la historia de la democracia. Señor Sayas, ¿está usted orgulloso? Muchas gracias, señora ministra. Señor Sayas, cuando quiera. Por favor, silencio. Cuando quiera. Señora ministra, su respuesta es el mayor ejemplo de demostración de implicación. Mire, estamos asistiendo a una legislatura en la que la corrupción lo impregna todo. El hermano del presidente, procesado. La mujer del presidente, imputada por 5 delitos y posiblemente será juzgada por juzgado popular. Ábalos, Cerdán. Esta es la cantidad de porquería que rodea al PSOE y al Gobierno que tenemos que ir por partes para poderla abarcar. Yo me voy a centrar en la corrupción de Navarra. Mire, el factotum del sanchismo en nuestra comunidad, el señor Sánchez, el que negociaba los gobiernos, el que le colocaba a ustedes en los puestos, está en la cárcel. La semana pasada, la Oficina Anticorrupción hizo un informe demoledor que le obliga a la señora Chivite y a usted a dimitir de manera inmediata. Habla de más de 100 millones de euros adjudicados en procedimientos irregulares
vulnerando la ley de contratos y que deberían ser nulos, qué casualidad, adjudicados a la empresa de Santos Cerdán. De su implicación en Belate ya hemos hablado en esta Cámara. Hoy quiero poner el foco en otra adjudicación en la que usted también tiene un papel clave, las VPO adjudicadas por Nasubinsa. Usted era la consejera delegada de la Corporación Pública Empresarial. La Corporación Pública Empresarial es donde está Nasubinsa. Nasubinsa adjudicó 42 viviendas protegidas por 10 millones de euros a las empresas de la trama de Cerdán en un procedimiento que, según la oficina, es irregular, sospechoso de amaño y nulo de pleno derecho. ¿Va a asumir usted alguna responsabilidad por esto, señora ministra? Porque lo que nadie se traga es que la corrupción pasaba por delante de sus narices y ustedes eran convidados de piedra. Yo se lo he preguntado 4 veces, se lo voy a volver a repetir. ¿Quién le daba instrucciones? ¿Era Koldo, era Santos o era directamente María Chivite? Yo no sé si ustedes van a tener que asumir responsabilidades penales. Eso le corresponderá a los tribunales. Lo que es evidente es que el señor Sánchez, la señora Chivite y usted tienen que asumir responsabilidades políticas de la única manera posible, con la dimisión, y permitir que Navarra y España tengan el gobierno que merecen, un gobierno limpio de corrupción. Muchas gracias, señor Sayas. Señora ministra, cuando quiera. Señor Sayas, usted como navarro sabrá que la Oficina Anticorrupción fue creada por el Gobierno de Navarra, por el Gobierno de María Chivite. Y si usted está tan comprometido contra la corrupción, ¿por qué votaron en contra de la creación de una Oficina Nacional de Anticorrupción, el Partido Popular, partido al que usted pertenece ahora, la pasada semana? ¿Será porque tiene miedo de que les abran las costuras al partido que más ha robado a los españoles, el partido que más daño ha hecho a la hacienda pública, con casos como Lezo, Kitchen, el caso Montoro, el caso Gürtel? Señor Sayas, ¿era a esos casos a los que usted se refería en ese tuit que tuvo que borrar cuando se refirió al Partido Popular, y cito literal, como el partido que había mangoneado a media España, señor Sayas? ¿El tuit que usted tuvo que borrar? Usted es filólogo, señor Tellado, por favor, ¿me puede dejar continuar? Usted es filólogo, señor Sayas. Yo estoy convencida que conocía perfectamente los términos de estas palabras. Y mire, no hay mayor caso de corrupción política que el transfugismo. Y no hay mayor representante de la deslealtad a los votantes que usted, señor Sayas. Del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias. Qué mala mañana se les está quedando, y no precisamente por lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados. La vivienda hoy en España es la principal preocupación de los españoles, especialmente los jóvenes. Salvo si tienes el carné del Partido Socialista, eres una sobrina, no te sé el eufemismo de algún dirigente del Partido Socialista, porque entonces, señora ministra, pisitos en Atocha 25 y viviendas de lujo, viajes y servicios aparte. Fíjese si está mal la vivienda hoy en España, que hasta el hermano de Pedro Sánchez, el que va camino por el banquillo, igual que otros familiares de Pedro Sánchez, hemos descubierto que estaba viviendo en la Moncloa. Eso sí que es un co-living, señora ministra. Hasta la caravana aparcada en la puerta. Hay que tener poca vergüenza. Nada nuevo en España, ya que el 65% de los menores de 35 años no pueden emanciparse y tienen que seguir viviendo con la familia. La diferencia con el hermanísimo es que la Moncloa la pagamos todos los españoles. Dijo que vivía en Portugal para no pagar impuestos en España y ustedes lo enchufaron en una diputación del Partido Socialista para que cobrara sin ir a trabajar. Mire, desde que ustedes gobiernan 7 largos años ya, la preocupación de la vivienda ha pasado del puesto número 16 al puesto número 1. Estará usted contenta. Ese es el único ranking que ustedes lideran, el de la mediocridad y el de la incompetencia, como con los trenes, como con el apagón y también con la chapuza de las pulseras AliExpress que ha causado tanto daño a las mujeres. Pero dígame, ministra, ¿dónde están las 183.000 viviendas que prometió Pedro Sánchez en campaña? ¿Dónde están las ayudas a los jóvenes que no llegan? Y sobre todo, ¿cuándo va a derogar su intervencionista y sectaria ley de la vivienda, como le exigió el Congreso de los Diputados aquí la semana pasada? En definitiva, ¿cuál es su política de vivienda? Muchas gracias, señora Guardiola. Señora ministra, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Señora Guardiola, la primera vez que tengo el gusto de hablar con usted de vivienda en esta Cámara y veo que, como lo han pasado usted de la fila primera a la tercera, sigue intentando hacer méritos a base del insulto y de hablar de los temas que no importan a los españoles, como es el tema de la vivienda. Y si de lo que le preocupa a usted son los casos particulares de las viviendas, de los... Señores diputados, por favor. Señores diputados y diputadas del Grupo Popular. Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, silencio, por favor, y escuchemos la respuesta de la pregunta que han hecho. Supongo que si hacen una pregunta es para oír la respuesta. Señor diputado. Ministra, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Digo que si a usted lo que le preocupa son las residencias, las casas de las familiares de los presidentes o presidentas de este país, no le he visto muy preocupada por el ático en Chamberí o por los negocios turísticos de la pareja de la señora Ayuso. Y fíjese, si usted lo que me pregunta es sobre la política del Gobierno y del Partido Socialista, yo le diré que es la de asumir la responsabilidad y la de no mirar para otro lado. Me parece que usted gestionó políticas de turismo en la región de Murcia. Pues mire, en materia de vivienda, los alojamientos turísticos están impidiendo el acceso a muchas familias en aquellos lugares donde se han convertido en obstáculos para acceder a sus viviendas habituales. Este Gobierno ha puesto herramientas, ha puesto en marcha un sistema que prevé ver aquellas cuestiones, aquellos apartamentos que se encuentran en una situación de anormalidad. ¿Qué hace este Gobierno? Le da esa información a las comunidades autónomas. ¿Qué hacen ustedes? Mirar para otro lado. Cuando no, en base a la falta y a la ausencia de regulación, impedir también o propiciar también que aquellos que no son turísticos sino temporales y legales ahora sean los que campen a sus anchas en la Comunidad de Madrid. Señoría, estas son las diferencias y ahora les contaré algunas otras. Muchas gracias, señora ministra. Señora Guardiola. Señora ministra, su política de vivienda es un fracaso. Y no lo decimos solo nosotros, lo dicen los datos y lo dicen sus socios del Consejo de Ministros. Sumar dice que le falta valentía, le falta innovación y que está desaparecida. Y yo añado, le falta educación. Su ley estrella, estrellada por falta de votos. Y a la única alternativa, el Partido Popular, tienen secuestradas y congeladas en el congelador de la señora Armengol las propuestas del Partido Popular. ¿Y cuál es su solución, señora ministra? ¿Va a culpar a las comunidades autónomas? ¿Va a culpar a la principal industria de nuestro país, que es el turismo? ¿O acaso va a hacer como hizo con los propietarios, exigirles solidaridad y que se aprieten el cinturón? ¿Se va a aplicar usted el cuento con sus propiedades? Mire, la vivienda no es un juego de Monopoly, es una emergencia nacional. Si usted no es capaz de solucionar este problema, lo que tiene que hacer es dimitir e irse, porque España y los españoles ya no aguantan más. Muchas gracias, señora Guardiola. Señora ministra. Mandíbula de cristal, señoría, creo que yo no le he faltado al respeto ni lo he hecho con falta de educación. Mandíbula de cristal. Esta es la educación que ustedes practican. Señoría, no se han dado cuenta todavía. Me encantará seguir hablando con usted de políticas de vivienda, porque de lo que no se han dado cuenta es que están ustedes absolutamente solos. El plan de vivienda que plantea esta ministra y que pude compartir la semana pasada con los sindicatos, comisiones obreras y UGT, pero también con la representación de la patronal, con CNC, con SEOPAN o con APCE, avalan, respaldan y apoyan a esta ministra, a sus políticas que son útiles para la gente. Yo no espero nada del Partido Popular, solo espero que dejen ustedes trabajar a las comunidades autónomas y que no les impidan un acuerdo que no es para el Gobierno, es para la gente que hoy siente angustia cuando cumple su contrato de alquiler, es para los jóvenes que no se pueden emancipar con 30 años, son para las familias que quieren vivir en el medio rural y para las que va este plan, es también para los estudiantes que están renunciando a sus matrículas por falta de vivienda en las zonas donde quieren estudiar. En definitiva, es un plan para la gente. Señora ministra, se le ha terminado el tiempo. Muchas gracias, señora ministra. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña Enna Estrens Fallos, del Grup Parlamentari Republicà, que té la paraula. Gràcies, presidenta. El president Pedro Sánchez feia referència a aquesta legislatura com la legislatura de l'habitatge, una afirmació que ens sembla una mica còmica veient el resultat del desert de la voluntat política i les mesures reals i efectives del seu govern. Per això li preguntem, per què anomenen en aquesta legislatura la legislatura de l'habitatge? Moltes gràcies, senyora Estrens. Senyora ministra, cuando quiera.
Gracias, señoría, porque efectivamente si la política sirve para algo es para resolver los problemas de la ciudadanía. Sin duda, este es su principal problema y este Gobierno está trabajando y seguirá trabajando para poner todos los recursos necesarios en respuesta a ese problema. Y en este problema, además, tenemos que estar todos. Por eso reclamaba la complicidad de las comunidades autónomas y agradezco la complicidad de las comunidades autónomas como la suya, la catalana, ahora con el presidente Illa y antes con el presidente aragonés. Y también la complicidad de esta Cámara para sacar adelante las grandes reformas pendientes como la Ley de Alojamientos de Temporada, que espero más pronto que tarde sea una realidad para dar respuesta a esas personas que viven angustiadas y atrapadas en un mercado de alquiler que se come sus salarios como consecuencia de la irresponsabilidad, sí, de las comunidades autónomas del Partido Popular que se niegan por puro sectarismo a aplicar una ley que está resultando efectiva y bajando los precios de alquiler en Cataluña. Muchas gracias, senyora ministra. Senyor Estrems. Gràcies. La realitat, ministra, és que totes les coses que vostès han anat proposant i proclamen no es noten. Són grans titulars que solen venir sempre després dels resultats d'una enquesta o altra que situen l'habitatge com a la principal preocupació de la ciutadania. I el problema real és que la gent continua sense casa. No hi ha pisos de lloguer, els que hi ha són caríssims i comprar un habitatge per viure-hi ja no es pot ni contemplar. I tampoc hi ha opcions públiques, perquè la realitat és que vostès no han augmentat el parc d'habitatge públic de veritat. La ciutadania és víctima d'un mercat ferotge, especulador, que està descontrolat i vostès no hi estan posant remei. És evident que el PSOE ha renunciat a regular els lloguers de temporada, els preus abusius de les habitacions i els pisos turístics. Han decidit girar l'esquena a la ciutadania i als sindicats de llogateres que han sortit al carrer a milers de persones reclamant-los solucions. Per contra, vostès proposen solucions basades en injectar diners públics al mercat privat, com queda clar en el Pla Estatal d'Habitatge que han presentat recentment. Aquestes solucions que faran rics els més rics, els que fan negoci amb les cases que haurien de ser de les famílies. Miri, ministra, els demanem que facin el favor de cosir a impostos als especuladors, de regular els preus dels lloguers i d'ampliar el parc públic ja. Perquè fins ara, amb cada nova mesura que ha proposat el seu govern d'accés a l'habitatge, els rentistes i els grans tenidors se'n van a dormir contents i tranquils i sovint amb més diners a la butxaca dels que s'han llevat. Sincerament, aquesta legislatura per nosaltres es podria anomenar la legislatura dels especuladors, dels rendistes, dels grans tenidors, dels que inverteixen en cases per fer-se rics, en comptes de la legislatura de l'habitatge. Com diríem col·loquialment en el meu entorn, tanta història i al final res. Moltes paraules i poques solucions. Moltes gràcies, senyora Estrems. Senyora ministra. Muchas gracias, presidenta. Interpreto su intervención en los pocos minutos que tenemos para hablar en profundidad desde el asunto y afortunadamente podemos seguir avanzando con su grupo en muchas de las iniciativas que están en esta Cámara. Se lo he dicho antes y le insisto ahora, esta Cámara también es responsable de las medidas que se precisan para avanzar en la política de vivienda y en la garantía de su derecho. Está aquí la Ley de Alojamientos Temporales y desde luego mi grupo la apoya y espero salga adelante. Pero tenemos otras también que se refieren a algunas de las medidas que usted ha propuesto, como gravar el IVA de los pisos turísticos con hasta un 21% o como también gravar a aquellos que tienen segundas residencias y no las movilizan en el mercado residencial. Por tanto, esas propuestas están en esta Cámara. Pero también estamos trabajando de las manos de las administraciones públicas. Usted me pedía resultados. Yo le puedo dar algunos datos oficiales. Del año 2023 al año 2024, 21-24, perdón, hemos pasado de un 2,4 a un 3,5 de parque público de vivienda en España. ¿Satisfecha? En absoluto. Hemos de llegar a la media del 8%. O que en el último año, del 23 al 24, primer año de vida de este Ministerio, se hayan construido un 68% más de VPO frente a solo un 14% de vivienda libre. Claramente estamos orientando la oferta hasta la oferta asequible, o que hayamos puesto en marcha herramientas como la empresa pública o como ese registro de apartamentos turísticos para ir hacia la ilegalidad y perseguirlo, o que estemos avanzando con comunidades autónomas como la suya. Señorías, estamos avanzando, nos gustaría hacerlo más rápido y necesitamos de la confluencia de todos. Mañana mismo, un ejemplo de ello, en su tierra, visito unas viviendas, 120 viviendas financiadas por este Gobierno para dar respuesta a 120 familias. Lo hicimos... Señora ministra, se le ha terminado el tiempo.
Muchas gracias, señora ministra. Las siguientes preguntas van dirigidas a la señora ministra de Igualdad. La primera la formula el diputado don Jaime Miguel de los Santos González, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señora ministra, ¿desde que gobierna Pedro Sánchez las mujeres españolas están en menos peligro? Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señora ministra. Gracias, presidenta. Efectivamente, desde que gobierna Pedro Sánchez, las mujeres están mejor protegidas y más seguras. Muchas gracias, señora ministra. Señor diputado. Gracias, presidenta. La mujer de Pedro Sánchez, enviada al banquillo, y la juzgará el pueblo. Ya no podrán hablar de lawfare y será por malversación, por el presunto abuso de lo que es de todos. Y la pregunta es, ¿le queda algún familiar a Pedro Sánchez por sentarse en el banquillo? Porque su tío político ya tiene sentencia firme por abusar de una mujer prostituida y encerrarla en uno de esos clubes de carretera que sus señorías socialistas tanto visitan. Pero es que todo lo que toca el señor Sánchez se ensucia, se rompe, se abusa. Y ya le dije, señora ministra, la semana pasada que le recomendaba que dejara su escaño en el Consejo de Ministros porque se iba a acabar infectando, y la realidad es que hoy pedimos su reprobación porque a ustedes la política solo les importa para poner en el centro de la cuestión sus intereses, casi siempre infames, y no los de los ciudadanos y muchos menos los de las ciudadanas que han abandonado, primero con la ley del solo sí es sí, después con los trapicheos de los puntos violeta y ahora con las pulseras que no funcionan. Y se lo dijo el Consejo General del Poder Judicial, y se lo dijo su amiguete, el fiscal general del Estado, y se lo han dicho abogados, jueces y víctimas a las que no revictimizan cuando dicen que no las creen. Es que mienten, pero es que hoy se suma a la petición de depurar responsabilidades comisiones obreras. ¿Se van a dejar de juntar con ellos? Porque piden que esto se solucione ya, porque que haya decenas de miles de mujeres sufriendo la lacra de la violencia machista nos interpela a todos, pero que 4.600 pulseras no funcionen solo les responsabiliza a ustedes, que utilizan el feminismo y a las mujeres para conseguir votos, que jamás les ha importado la causa feminista porque solo la han manoseado, y ahora es cuando se demuestra, cuando ni siquiera les pueden asegurar que van a poder en su día a día, esas mujeres valientes que ahora tienen que soportar sus golpes infames de desafección, que su día a día es un poco más tranquilo. Por eso, señora ministra, dé explicaciones y después dimita, y sobre todo, dejen de utilizar el feminismo. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señora ministra, cuando quiera. Señor de los Santos, le ruego encarecidamente a usted y a su partido que dejen de alarmar, de generar dudas en las víctimas, con bulos, con falsedades, con mentiras, que dejen de utilizar a las víctimas, porque siempre han utilizado ustedes a las víctimas como ariete contra el gobierno, con bulos y falsedades, porque mire, es radicalmente falso, no es cierto que ninguna mujer que portara pulsera haya sido asesinada, como ustedes han dicho. Hoy quieren reprobarme a mí por un asunto en el que ninguna de las mujeres que llevaban pulsera ha sido asesinada, mientras que no reprueban al señor Mazón, que Señores tiene diputados, a su espalda silencio. a más de 200 mujeres y hombres víctimas. No es cierto que los dispositivos sean de AliExpress, como aquí acaba de decirse. Lo único de AliExpress que hay aquí es su oposición destructiva. No es verdad que los datos los tenga una empresa israelí, como también han dicho ustedes. No es cierto. Los datos son del Ministerio en una plataforma pública, igual que son del Ministerio todos los dispositivos. Esa es una de las mejoras de este contrato. Miren, no es verdad que las incidencias temporales hayan puesto en riesgo a ninguna de las víctimas.
¿Dónde están las sentencias? Ustedes hablan de muchas sentencias. ¿Dónde están esas sentencias? La Fiscalía tuvo que rectificar. Y como también ha tenido que rectificar la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, del Observatorio del Consejo del Poder Judicial. ¿Dónde están esas sentencias? ¿Quién tiene esas sentencias? No se conocen, no se saben. Han generado una alarma absolutamente impropia. Miren, lo importante es que las mujeres tienen que saber que están protegidas, que el sistema funciona, que el sistema es complejo, que las pulseras están controladas por la policía y en todo momento saltan las alertas y allí estamos para protegerlas. Y su irresponsabilidad con este tema no tiene límites, porque el problema es que el Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para convertirse en una burda copia de Vox. Esa es la realidad. Muchas gracias, señora ministra. Gracias.